como decía recién Iván Chausovsky, este es un espacio que le propuse hacer yo le tiré la pelota, él me la devolvió y a partir de un encuentro, ahí saluda Ailén Centurión, hola a todos, dice. Bueno, a partir de un encuentro que tuvimos en la segunda edición de Psicoanálisis en la Cuarentena, que fue el 30 de marzo, ahí, bueno, tuvimos algunos intercambios, además Iván es miembro del Laboratorio de Casos, que es una red de laboratorios en donde conversamos colaborativamente respecto de los casos e intentamos realizar algunas conjeturas que pueden servir para afinar nuestras hipótesis para la dirección de la cura. Y bueno, la actividad de psicoanálisis en la cuarentena surge a partir de la conversación que tenemos con los colegas en el laboratorio de casos, y bueno, pasado ese tiempo primero, de las 2 ediciones de psicoanálisis en la cuarentena, nos pareció que podíamos hacer otra cosa, pero no solamente hablando de la cuarentena en general, sino ya en un nuevo marco, que es cápsula de psicoanálisis. Me decías, Iván, que está... Sí, querido. Hay gente comunicándose conmigo que la sala dice que está a 100 personas y que está a tope. ¿Esto es posible? Le estaba diciendo que la cápsula de psicoanálisis surge a partir de psicoanálisis en la cuarentena e intenta tener el mismo espíritu que el laboratorio de casos, ¿no? Que les decía, es un espacio en donde números reducidos de analistas, hasta 6, 7, 8 más o menos, se reúnen para conversar un caso y conjuntamente se elaboran conjeturas a partir del relato que produce el analista en el momento. Bueno, y siguiendo con ese espíritu colaborativo, surgió el psicoanálisis en la cuarentena y ahora este nuevo espacio que se llama cápsula de psicoanálisis, que tiene algo que ver con, no sé si alguna vez jugaron de chicos o hicieron el ejercicio en el colegio primario de... voy a silenciar a todos. En el colegio primario, de poner dentro de una caja que luego ponen en un lugar oculto durante muchos años todos los objetos que los representan de alguna manera, y luego de eso, de 4 o 5 años, en la misma escuela, se abre esa caja y se ve qué hay adentro, ¿no? Es muy interesante ver a los chicos hacer eso, porque van viendo todos los objetos que los representaban, ¿no? En ese tiempo en que se hizo la cápsula, que es una cápsula del tiempo. Bueno, un poco con ese espíritu está armado este espacio, ¿no? De la cápsula de psicoanálisis. Poder generar encuentros que luego dejen un registro, y con el tiempo volver a abrir esa caja y ver qué de todo eso nos resulta de utilidad, nos hace recordar a nosotros mismos y sobre todo nos hace acordar acerca de esas concepciones que nosotros tenemos en relación a la práctica analítica, ¿no? Y para eso lo que hacemos es justamente tomar lo que está pasando en el momento, en la consulta cotidiana. Bueno, mientras A ver, termina... bueno, en algún momento va a aparecer, porque ya está admitido. Bueno, entonces, la idea es hablar en la cápsula... Ahí está, Alejandro. Ahí estoy. Bien, bien. Espectacular, espectacular. Tuvimos un problema de cálculo. No sé qué pasó, pero empecé a conectarme y decía que ya había llegado al máximo y probé 100 veces. Pero es raro, porque Zoom dice que vos podés ir a más de 100, lo que pasa que debe ser una cuestión de seteo. Y es un error mío.
Bueno, Después lo vemos. después lo vemos. Por suerte pudiste entrar vos, Ale. Alejandro Rey es médico y nos va a aportar el punto de vista médico hoy para una de las cosas que están pasando en nuestra clínica ahora, digamos. La idea es que la cápsula de psicoanálisis pueda, digamos, tomar una muestra de lo que está pasando ahora en nuestra consulta cotidiana, siguiendo esa filosofía, que es la filosofía que creo que ya alguna vez lo he mencionado, de Don Juan de Mairena, que es un personaje de Machado. Don Juan de Mairena es profesor de poesía y le dice a su alumno en un momento, le dice, bueno, escriba, a ver, ponga usted en lenguaje poético la siguiente frase, ¿no? La escribe en el pizarrón y la frase es: los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Bueno, entonces el alumno mira el pizarrón y escribe abajo: las cosas que pasan en la calle. Y el profesor dice: no está nada mal, no está nada mal. Esa poesía no está nada mal para nosotros. Las cosas que pasan en la calle. Bueno, con esa idea y con esa filosofía vamos a hablar de determinados temas. ¿Y qué está pasando? No en la calle, sino que, porque en la calle no se puede estar, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestra consulta cotidiana? En razón de algo, de un fenómeno novedoso, que está pasando en la consulta cotidiana, se nos ocurrió hablar en esta ocasión. Y es acerca de esta proliferación de sueños en los análisis. Nosotros esperamos, ¿no?, que nuestros pacientes nos traigan sueños, digamos. No sabemos, digamos, del todo si es porque nosotros decimos que analizamos sueños o no. Pero en definitiva ahora lo que hay es un caudal enorme de sueños, ¿no? De una manera, de una masividad tal que nos hace pensar que es un tema para considerar. Entonces, no solamente hay un caudal muy grande de sueños, sino que también si uno los toma, el paciente, con la producción que genera a partir de esos sueños que uno toma, parece que empieza a conversar de los temas que son centrales para él, de los padecimientos que son los que están justo en el lugar de la división subjetiva. Todos los padecimientos están cerca de la división subjetiva, pero estos, tal como se presentan en estos sueños, son como los síntomas, diría, principales que representan el conflicto principal del sujeto. Y por tener esta característica, son producciones oníricas muy interpelativas. De tal manera que el paciente no puede no hablar de eso y vienen así con una cosa así: no sabes lo que soñé, no sabes lo que soñé. Cosa que yo diría que no era tan así hasta el momento del inicio de la cuarentena. Entonces a mí, ¿no?, y a Iván, y a Alejandro también, nos produjo enigma. Y queremos, en principio, ver qué está pasando, por qué esto es así, porque, y esta es mi posición conceptual en el psicoanálisis, no está nada mal que el sueño sea vuelto a poner en primer plano cuando hablamos de psicoanálisis. No es lo que ha pasado últimamente, pero que una formación del inconsciente, la vía regia de acceso a lo inconsciente, entre en nuestra consideración como practicantes nuevamente, a mí me parece un buen augurio. La situación hace que sea imposible no prestarle atención a eso. Pero bueno, la pregunta es esa, ¿no? Desde el inicio, y para eso lo trajimos a Alejandro, y que va a conversar con nosotros, acerca de este fenómeno, ¿no? ¿Por qué
¿Por qué está pasando esto desde el punto de vista médico? ¿Cómo te lo contestás vos? ¿Qué se te ocurre? Bueno, saben un poco que el sueño está gatillado por ciertos estímulos sensoriales, pero que tienen mucho que ver con la biología del funcionamiento cerebral. O sea, a grandes rasgos, los ciclos de sueño-vigilia se dividen en diferentes etapas y cada etapa tiene un control neuronal diferente por distintas áreas cerebrales. Dentro del sueño hay fases de sueño profundo, fases de sueño superficial y lo que se llama el sueño REM, que es la fase donde está la mayor producción onírica. Y estudios de mapeo cerebral muestran que en esas fases hay activación de muchos núcleos neurológicos que están en relación con la parte afectiva. Entonces, hay muchos trabajos científicos que demuestran cómo ante situaciones de estrés o de angustia, incluso catástrofes, se activan esos centros neurológicos por una cuestión lógica, porque es un instinto primitivo del ser humano de supervivencia, y esos mismos centros neurológicos son los que tienen un rol preponderante en el sueño REM y en la producción del soñar. Entonces, tiene mucho sentido y tiene un sustento orgánico el por qué cuando hay una situación, tanto sea personal, angustiante, como puede ser un momento clave en la vida de una persona, como en este caso, algo angustiante a nivel poblacional, donde no sabemos qué va a pasar, donde no sabemos si nos vamos a infectar, donde no sabemos si algún familiar nuestro va a tener algún problema grave, ese sistema donde, sobre todo, por ahí les puede sonar, hay un área que se llama la amígdala, que tiene que ver con el miedo, el terror, la angustia, y otras áreas del hipocampo y del cerebro profundo, que probablemente estén gatillando los sueños recurrentes, vívidos, o la mayor producción que hay ahora, o que ustedes notan ahora. Y vos lo pondrías, digamos, con ese término, ¿no? Como algo que impacta y tiene fuerte compromiso emocional, gatilla Sí, esas totalmente. zonas. De hecho, justamente hay un trabajo que me llamó mucho la atención cuando revisando un poquito esto. Fíjense, a ver, voy a compartirles un segundo una imagen. Esto es un terremoto muy importante en Italia en el 2009, y se graficó después, hicieron un trabajo junto con la Universidad de Pittsburgh, no sé si ven la imagen. Se ve Sí, yo la espectacular. veo, no sé el resto. Bien. Bueno, en la imagen de la izquierda muestran el área afectada por el terremoto. Ven como el epicentro del terremoto, donde está en color más rojo, y hacia afuera se va poniendo de color verde y azul. ¿Sí? El área central, escalas altas con caídas de monumentos, destrucciones de edificios y demás. Y la derecha hicieron luego de eso un mapeo de cómo dormía, cómo estaba durmiendo la gente, la producción de sueños, la recurrencia de pesadillas. Y Sí. fíjense cómo el mapa registra el mismo área donde la alteración del sueño fue mayor en el epicentro del terremoto y cómo se fue corriendo hacia las áreas menos afectadas. O sea, esto no es casualidad que esté pasando ahora con esta situación del coronavirus en sí, sino que es algo que se repite en la población, en las También poblaciones. los vecinos del quinto y del segundo también se pusieron Sí, problemáticos con el sueño. Los del tercero sí, también. sí. O sea, esto es obviamente un gráfico promediando cosas, pero Sí, es sí, claro sí, cómo sí. hay más afección en el área donde sufrieron más las consecuencias del terremoto. Y Notable, así sí, hay sí. diferentes trabajos de diferentes cosas. Por lo que biológicamente hay una justificación para eso. Es decir, Sí, cuando... biológicamente, pero lo que vos sugerís es una especie de imbricación, de relación de, de causalidad entre
emocional, así lo decís, y la reacción biológica. Totalmente, es una cuestión instintiva, o sea, estamos en un momento donde tenemos que de alguna manera estamos más atentos a cuidar de nuestra seguridad, de nuestra vida, y eso es un mecanismo biológico que se replica o que se manifiesta en nosotros, seres racionales, que podemos soñar y que podemos interpretar nuestros sueños con sueños recurrentes y la posibilidad después de sacar cosas a partir de eso. Que no necesariamente sean todo miedo en relación a lo que está pasando, sino que puede gatillar que surjan otras angustias u otros miedos u otros temas no resueltos que no directamente estén relacionados con la infección del coronavirus. Claro, también está la cuestión de, hace poco me pasó un artículo, un compañero que no sé si está, Facundo Ianni, en donde mostraba la vinculación existente entre el encierro y además el monitoreo por cámara y el aumento también de estos sueños más vívidos, más regresivos. Un artículo que hablaba de la casa de Gran Hermano, ¿no? Inclusive de cierta ingeniería de los organizadores de la Casa de Gran Hermano como para ir produciendo paulatinamente mayor regresión y mayor aparición de los síntomas y de los sueños regresivos en los participantes como para producir mayores niveles de audiencia, más show, más problemas, ¿no? Claro. Una manipulación tremenda, pero no deja de ser cierto que ese dato nos sirve como para poder entender esto que pasa ahora, porque nosotros estamos viviendo en una situación que no es la de la Casa de Gran Hermano, pero sí hay dos factores muy grandes, que estamos prácticamente aislados, con muy poca posibilidad de salir a la calle, ¿no? Solamente para ir a comprar insumos esenciales, y también ha habido un aumento, ¿no?, de la exposición pública, ¿no? De hecho, pues nosotros para poder comunicarnos con la gente tenemos que usar un sistema como este, en el que de pronto entramos a un lugar, hay un montón de gente, posiblemente hablemos en público como nunca lo habíamos hecho antes, ¿no? Hay un aumento también de eso, y me pregunto, ¿no?, teniendo en cuenta lo que sugiere ese artículo, ¿no?, si hay algún punto de contacto, ¿no?, con la situación de la cuarentena. Iván, no sé a vos qué te parece. Sí, bueno, es un tema que a mí me súper interesa, pero está bueno entender estas variables. Primero lo que trae Ale del accidente, del momento de estrés postraumático, me parece que obviamente es clave. Y después esta idea, no solo de aislamiento, sino que decís vos de Gran Hermano, aislamiento y cámara, que bueno, a mí me súper interesa toda la cuestión digital, cómo nos transforma y cómo sí tiene que ver también con lo inconsciente, con el lenguaje que está en todos lados. Estamos haciendo todo el tiempo videollamada, y esta cuestión de ser mirado, bueno, también puede ser un efecto. No sabemos exactamente qué es multicausal, pero hay mucha gente soñando más y de manera muy vívida. Eso es fundamental retomar. Sí, Ale, perdón. No, iba a decir, y hay un tercer factor que no nombramos hasta ahora, que es que, como vos bien dijiste, esta alteración del confinamiento cambió mucho digamos, nuestra vida habitual, y el sueño y el dormir requieren de un cierto hábito, un ritmo, lo que llamo un ritmo circadiano. Entonces, los horarios de las comidas se han alterado, los horarios de ir a dormir se han alterado, el levantarse, la gente se levanta mucho más tarde, entonces también se producen más despertares nocturnos, y el despertar durante la noche, el sueño fragmentado. Sí, eso es así. Todos los pacientes dicen eso también, ¿no? Que hay sueño entrecortado. Sí, y el sueño fragmentado, bueno, todos sabrán, nos pasa a cada uno, cuando uno se despierta en la mitad de la noche es mucho más fácil que se acuerde lo que está soñando. Entonces, el hecho de tener un sueño que no es un sueño profundo y continuado también hace que tengamos, no sé si mayor producción, pero mayor capacidad de recordar lo que estamos soñando, porque cortamos en el momento del sueño y entonces lo traemos a
digamos, a la esfera consciente y lo podemos recordar. Muy bien, o sea, 3 factores ambientales que pueden estar coayudando como para haber aumentado el caudal onírico. Y también diría la consecuencia subjetiva de eso, que es como lo interpelativo del sueño. Que yo puedo decir ahora comparativamente, y porque yo ya tengo algunos años, que yo había notado que que quizás por el ritmo de vida, por determinadas cuestiones vinculadas a la ocupación constante, o el exceso de pantalla, o quién sabe qué, el sueño había perdido un poco de lugar en las temáticas de la gente, porque el sueño había siempre tenido esa faceta interpelativa, ¿no? Digo, bueno, ¿sabes lo que soñé ayer a la noche, ¿no? Y ese lugar de mensaje, ¿no?, a decodificar, había cedido un poco, digo, en lo cotidiano. Por ahí nosotros somos analistas y estamos como muy pendientes de eso, porque sabemos que es como un big data personal que tenemos, ¿no? El sueño de la noche, pero hablo de lo que se presenta en la consulta, y que quizás eso había cedido mucho como tema de conversación en el análisis, ¿no? No tanto el tema o el contenido del sueño, sino más bien la dificultad, el fracaso como para poder conseguir el sueño, o el horror del insomnio, ese de no poder dormirse, ¿no?, y estar pendiente del reloj, porque te tenés que levantar, ¿no? Entonces, esa cuestión, ¿no? Como que había cedido un poco de terreno el sueño como mensaje, quizás en favor de esa cuestión, del problema del insomnio. En el insomnio no hay trabajo del inconsciente. Esa es la tesis de Iván Tchaikovsky. Me parece que es una tesis fuerte, pero podemos revisarla, ¿no? Que no hay trabajo del inconsciente. Es posible que suceda algo por ahí, pero el inconsciente siempre hay que tener la idea de que en algún lugar se manifiesta. Es como la fe del pescador, Iván Tchaikovsky. Excelente, estoy anotando. Anote. ¿Qué opinarían sobre que la gente está por ahí más con una mirada más hacia sí misma, al no tener tanta cuestión externa de tareas y actividades y demás, si eso, el estar más pensando en sí mismo y en su propia vida y demás, gatilla a que sueñen más o a que tengan más forma de recordar o de pensar en lo que les pasa a sí mismos? No me resulta imposible esa idea. Es posible, e inclusive diría que asociado a la preeminencia de la imagen pública, hay otras reacciones también muy interesantes, ¿no? Como un aumento desmedido del narcisismo, que es notable, y nosotros sabemos que cuando aumenta el narcisismo también aumenta la rivalidad especular y las pasiones del yo. Así que para eso te diría que tendríamos que hacer una transmisión aparte, ¿no? Pero no me resulta imposible, porque efectivamente la imagen de uno está puesta ahí. Primero, hace poco en Facebook, y ya voy a seguir con el tema de los sueños, es una última digresión. Hace poco en Facebook puse algo que aprendí en Clown, que es que uno puede ir a los 3 puntitos de arriba de la imagen y anotar y seleccionar ocultar vista propia, y eso ayuda muchísimo para poder comunicarse con el que está del otro lado, porque uno no está tan pendiente de cómo se ve. No estás como, estás hablando con alguien, imagínate, estás hablando con tu analista y hace, ¿no? Mucho no te está escuchando, más está viendo a ver cómo cae lo que está diciendo. Bueno, entonces, una indicación técnica para los que quieran un consejo, pongan seleccionar ocultar vista propia en los 3 puntitos arriba de su imagen,
y vean cómo se produce un contacto mucho más cercano con el otro. No tan mediatizado por la imagen especular de uno, que es, digamos, la indicación analítica. Uno tiene que intentar dejar de lado la imagen especular, con lo difícil que es eso. Muy bien. Chaussowski, ¿está levantando la mano o está acomodando la cámara? No, me estaba Limpiando la rascando, me estaba pantalla. rascando. Bueno. Pero Bien. apoyo esta idea de desidentificación al falo. Bueno, listo. Después la presentamos la moción a ver cuántos se quieren desidentificar del falo. Usted se anota el primero. Muy bien, perfecto. Bueno, muy interesante, Ale. La verdad que poder conversar con un colega de la salud, ¿no?, que está interesado en la clínica y en los pacientes es un placer. Lamentablemente muchas veces nos cuesta tener conversaciones interdisciplinarias y nos cuesta sobre todo tenerlas en un ámbito distendido, así que espero que en futuras ocasiones de la cápsula de psicoanálisis puedas venir a aportar esa visión que nos es muy necesaria. Yo soy de los que creen que los discursos no son necesariamente antagonistas, ¿no?, que hay que aprender a tejer puentes como para poder colaborar y atender mejor a los pacientes, que el discurso clínico es el que nos une. Totalmente, totalmente de acuerdo, y por supuesto ya saben los dos que es un placer, así que cuando quieran cuentan conmigo. Contanos un poco qué haces cotidianamente, Alejandro, para que te conozcan. Ya sé que esta parte va primero, pero bueno. Llegué un poco tarde. Yo soy médico clínico, hice la residencia de medicina interna en el hospital italiano y después hice la residencia de gastroenterología. Y en mi día a día en general trabajo más con gastroenterología que con clínica, hago endoscopía, hago cápsula justamente endoscópica. Un especialista en cápsula trajimos. Exacto. Y hago consultas clínicas y procedimientos terapéuticos de endoscopía. Y después, por otro lado, me gusta mucho la investigación y ahora estoy metiendo un poco, que justo antes tiraste, en el tema de los datos y la ciencia de datos. Y estamos con un protocolo lindo, multicéntrico, o sea que de varios países, y nada, estoy abierto siempre a cosas nuevas. Hacés cosas nuevas. como las que mostraste recién con el mapa, una cosa así. Algo por el estilo, sí, algo por el estilo. Eso es un gráfico que justamente sí, de otra disciplina, de otra cosa, pero totalmente. Pero es más o menos esa herramienta del Big Data como para extraer conclusiones, inferencias. Sí, exacto. Y también tengo una visión, más allá de que mi día a día es un poco más fragmentado, dada la salud en Argentina, pero esto de que no hay que quedarse viendo el árbol, sino tratar de ver el bosque, y el individuo es un todo, su psiquis y su parte orgánica trabajan en conjunto, entonces muchas veces nos perdemos de poderlos atender y de poder ayudarlos con el problema que tengan de una manera más orgánica y más, digamos, holística, no orgánica, y la gente tiende a mirar lo orgánico y lo puntual. Entonces, si les duele la cabeza van al neurólogo, si les duele la panza van al gastroenterólogo, es como llevar el auto al mecánico y si falta la tuerca la repongo. Y el ser humano no funciona así. Y bueno, me parece que en el trabajo interdisciplinario está no solamente nuestro mayor enriquecimiento, sino también hacerle entender al otro, al colega y al paciente, que el trabajo es en conjunto. No sé, probablemente también a ustedes les pasa muchas veces de cuando hablan con los pacientes que notan que usted le dice algo y el paciente no colabora con su propio tratamiento, y es lo mismo, o sea, en la medida que no asuma la responsabilidad y el trabajo conjunto, es muy difícil solucionarlo, y acá es lo que... Bueno, nosotros estamos intentando desde el lugar de los colegas empezar a armar espacios en donde pueda haber un intercambio, ¿no? Yo soy
de los que piensan que a pesar de que la objetividad no existe per se, sí se puede recuperar algo de una aproximación más interesante a lo real a partir de la intersubjetividad, ¿no? Del intercambio Exacto. intersubjetivo. Y ese es el espíritu, digamos, que queremos sostener, ¿no? A veces es difícil entre los colegas mismos, ¿no? Poder intercambiar ideas, ¿no? Y hacerlo con un lenguaje comunicable, común, como para más o menos ir entendiéndonos, es difícil, y también con colegas de la salud que están en una rama totalmente distinta a la nuestra, ¿no? Pero bueno, es bueno saber que podemos comunicarnos, ¿eh? Bueno, Y esta es la forma. me parece que sí, que es un intento. Muy bien. Bueno, quería continuar con esta cuestión, ¿no? Porque diciendo, bueno, ahora con este apoyo que nos brinda Alejandro, hablando desde el punto de vista médico, podemos volver a lo que nosotros tomamos de este fenómeno, ¿no? O sea, observamos la proliferación, observamos el carácter interpelativo que esa producción tiene para los pacientes, pero eso nos obliga entonces a volver sobre un terreno que quizás habíamos dejado de lado. No personalmente yo, porque además es un tema que a mí me interesa desde que empecé a estudiar psicoanálisis, ¿no? El tema de la interpretación de los sueños. Y siempre me pareció muy llamativo el desdén con el que se trataba eso en distintas casas de estudio y grupos analíticos, ¿no? Siendo que es una herramienta vía regia de acceso a los complejos inconscientes para el fundador del psicoanálisis, que se sostenga que la interpretación de los sueños es solamente música de fondo, es muy extraño para mí, ¿no? Bueno, entonces me parece que este momento nos obliga a preguntarnos de vuelta, bueno, pero ¿para qué interpretamos los sueños? ¿No? ¿Cuál es la función de la interpretación de los sueños en psicoanálisis? En principio, tenemos qué es lo que nos traen los pacientes a consulta, así que no podemos hacernos los distraídos de que eso no es importante, porque si algo viene con tanta intensidad, ¿no? Ya el criterio clínico es, bueno, prestar atención, ¿no? Ahora, ¿cuál es? ¿No? ¿Cuál es la función, ¿no? De la interpretación de los sueños? ¿Y cuál es el método, ¿no? Para hacer que ese fenómeno sirva, ¿no? Me parece que esa es la pregunta que se puede establecer ahora a partir de este fenómeno novedoso. Bueno, a mí se me ocurrió recorrer un caso clínico surgido de este momento, en donde se presenta esta cuestión de la proliferación onírica. Hay alguien que está haciendo ruido, a ver. Voy a silenciar a todos. Siempre me da miedo de apagar las pantallas y... Bueno, más o menos viene así, es una paciente que me comenta que había empezado a tener sueños muy intensos, discontinúa una medicación porque como no tiene que levantarse temprano para ir a trabajar, no tiene el reloj en la cabeza, entonces está más relajada a la hora de dormir, entonces discontinúa una medicación, una benzodiazepina, pero la cuestión es que empieza a tener un sueño un poco más interrumpido, cosa que había dejado de tener por la medicación, y tiene un sueño así, ¿no? Muy vívido, que vive casi cinematográficamente. Ella está, me dice, como de espectadora en el set de grabación de un programa que es Casado con Hijos, no sé si lo conocen. Es un programa que tiene una versión norteamericana, pero también hay una versión bien argenta, con Francella. Bueno, supongo que conocen ese, digámoslo así, la escenificación de una familia realmente decadente. Creo que es una de las cosas que podría pensarse como
como lo que dio muerte a los Simpson, ¿no? Es un debate, pero le pusieron rostro humano a los Simpson y todos nos quedamos un poquito choqueados con eso. Bueno, entonces sueña que está en el set de grabación de Casados con Hijos y está Pepe Argento rechazando a una mujer porque no es perfecta, porque tiene panza, y entonces alguien que es también parte de la tira, otro actor le dice a Pepe Argento, les leo, vos que te pensás que sos, que eres una mina perfecta, y fíjate vos la panza que tenés. Fin de sueño. Y eso dice, la interpela mucho, le pregunto por el reproche que hay en el sueño, es un texto de un reproche, vos qué te haces, y me dice que esa frase justamente es la más interpelativa para ella, porque la lleva a pensar en algo que ya venía trayendo, pero no de ese modo, digamos. Ella venía quejándose de su socia comercial porque era una mina poco formal, que la hacía quedar mal, según ella, delante de los clientes. En principio, eso es algo más bien de preocupación interior, porque los clientes no tienen ningún problema con sus socias, más bien lo contrario, porque tienen una fluidez en la comunicación muy interesante, bla, pero a ella le resulta todo el tiempo muy chocante que esa persona trabaje con ella y está todo el tiempo dudando de si tiene que disolver esa sociedad comercial o no, ¿no? Entonces dice, esto me interpela porque me hace ver así, como en el lugar de Pepe Argento, ¿no? Que estoy buscándole el pelo al huevo, o me centro, digámoslo así, en las cosas de la forma, y a partir de eso empieza a hacer una serie de la cantidad de vínculos que perdió por centrarse en esos detalles de exceso a la forma, y señala eso como una dificultad. Una cosa, ustedes saben, ¿no? No lo tengo que explicar mucho, pero ustedes trabajan con eso, es nuestro pan diario. Una cosa es que alguien venga a decir que su socia es un desastre, que tiene malos modos, no sé qué, y otra cosa es decir, tengo un problema porque me estoy poniendo hipervigilante con alguien porque no tiene la forma que yo quiero, ¿no? Es una posición subjetiva totalmente distinta. Una es un rasgo de carácter y la otra ya es un síntoma, o sea, lo que uno conoce de sí, sin reconocerse en eso, decir, bueno, pues yo soy esta persona tan desagradable, ¿no? Es una de las primeras operaciones que tiene que producir el análisis, ¿no? No tanto la implicación subjetiva, como se dice, sino la desimplicación del ser respecto del síntoma, como para que el síntoma aparezca como un cuerpo extraño que el paciente quiere sacarse de encima. O sea, para propiciar una verdadera demanda de análisis, lo que se tiene que producir es esa desimplicación, no una responsabilización, una desimplicación, ¿no? Que la persona deje de reconocerse en esa conducta y diga, no, esto es un síntoma, esto es algo que yo no quiero en mí. Lo tengo, pero no lo quiero, ¿no? Iván, ¿encendiste el micrófono porque querías decir algo? No, lo encendí por encenderlo, pero sí, tomo esto que vos decís de lo ego distónico, ¿no? En algún punto. Exactamente, así es una forma de decirlo, pero la egodistonía del síntoma no se produce, y este ejemplo clínico es bien interesante, la egodistonía del síntoma no se produce sino es hasta que se produce una formación del inconsciente que permite sancionarlo así, ¿no? Interpela al ser y dice, no, este yo no soy, ¿no? Se ve en el sueño y dice, esto no me gusta en mi organización, lo tengo. Entonces, esa idea empieza a caratularse, como quieran llamarla, ¿no? Yo puedo llamarla idea hipervalente respecto de la forma del partener, o pensamiento obsesivo, pensamiento torturante, después vemos qué nombre le ponemos, pero sin duda eso es parte de la enfermedad. O sea, algo que el paciente se quiere sacar de encima.
No me voy a extender mucho más con el ejemplo, porque la idea no es esa, no es extenderse con el ejemplo, sino poder ubicar entonces cómo este sueño, y en principio el sueño en general, tiene esa virtud de poder producir esa ruptura de la implicación del ser con el síntoma como para que pueda desembarazarse de él. ¿Pero por qué? ¿No? Nosotros aprovechamos ahora porque eso está exacerbado, ¿no? Es para nosotros fundamental. Decimos, fenómeno, vamos a tener mucha gente interpelada en su organización porque los sueños van a producir esa aparición del otro escenario psíquico y van a interpelar al ser. No es más que una exacerbación de una característica del sueño según la conceptualización del psicoanálisis. Según la conceptualización del psicoanálisis, el sueño es interpelativo. ¿Pero por qué? Porque justamente el sueño tiene una función alusiva desde el dispositivo analítico. ¿Y qué quiere decir eso? Eso muy tempranamente aparece en los hallazgos freudianos. Me llaman por teléfono. Perdón. Eso aparece muy primariamente en las conceptualizaciones freudianas, porque ya en el nacimiento del método analítico, Freud, cuando intenta averiguar, indagar respecto de los ocasionamientos traumáticos, las vivencias traumáticas o las fantasías, como ustedes quieren llamarlo, que están sobre la base del síntoma, cuando intenta atrapar eso por la vía de la rememoración, lo que se encuentra es que, yendo del síntoma a los acontecimientos penosos que estarían en su base, estoy hablando, ubíquense, más o menos a la altura de el sueño, perdón, el caso Emma, el caso Ana o si no también el caso Elizabeth Bonnerre, ¿no? En el camino de la indagación de los complejos inconscientes que están en la base del síntoma, Freud lo que se encuentra es que los pacientes espontáneamente le relatan sueños. Lo cual a él le parece sorprendente, tan sorprendente como le resulta la transferencia, ¿no? Entonces dice, ¿pero por qué me relatan sueños? Bueno, y dice, no sé, pero no me importa saber por qué, en principio, dice él. Pero sigue su intuición y dice algo así: si aparecen sueños cada vez que yo me oriento a las ideas patológicas que son inconscientes y se representan, ¿Cómo estás? son inconscientes. Hay gente, a ver un segundito. Silenciar a todos nuevamente. Claro, entra gente nueva. Entonces dice, si en el camino de la indagación de esos fenómenos traumáticos que están en la base del síntoma me encuentro con sueños, quiere decir que los sueños entonces son un eslabón intermedio que me permite ir desde los síntomas a los complejos inconscientes. Si aparecen en el medio de la indagación, quiere decir que esos sueños tienen que ver tanto con el estado patológico, o sea, con el síntoma, como con los complejos inconscientes, con el conflicto inconsciente, que es el que nosotros tenemos que construir en el análisis. Ahora, esa intuición de que el sueño es un eslabón intermedio, es una intuición metodológica fenomenal. Porque, ¿qué pasa? Un fenómeno que de ordinario uno desestima, porque dice, bueno, es un sueño, soñé mal, no sé qué, nada, es el cerebro produciendo pensamientos primitivos, y en todo caso hay que desecharlos, desestimarlos como un material poco importante, lo único que importa para nosotros es el procesamiento psíquico racional, ¿no? El proceso secundario, y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Sí. Lo que pasa es que eso que nosotros en principio desestimamos, por la vía de esta intuición metodológica fenomenal que hace Freud, transforman eso
en una vía de acceso. Quiere decir que si yo me pongo a investigar los sueños, voy a averiguar de las ideas patológicas, y sobre todo, cómo las ideas patológicas hacen un camino de desfiguración que luego redunda en la expresión del síntoma. Entonces, por esa vía, por esa intuición metodológica de Freud, ese texto sin interés pasa, y lo voy a decir así, a ser una sentencia poética que alude al síntoma y al complejo inconsciente que está en su base. En la medida en que yo transformo el síntoma, pero por mi concepción ya de entrada, de un fenómeno música de fondo, un fenómeno indiferente, en un eslabón intermedio, algo que yo tengo que averiguar para ver cómo se relacionan dos términos, en el momento en que yo hago eso, el sueño me permite atrapar lo real del padecimiento, como lo hace la poesía, pero no la poesía preciosista, sino la poesía de Machado, ¿no? De los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa, no, sino de las cosas que pasan en la calle. ¿No? Ahí está el inconsciente molestando. Entonces, el pensar que el sueño tiene esa característica de eslabón intermedio me permite pensarlo como una vía para aludir al complejo inconsciente, al conflicto que está en la base de la enfermedad. Yo lo había puesto en la pizarra así, no sé si se llega a ver, pero si no se llega a ver lo voy a acercar. Supongo que ahí se ve mejor. El complejo inconsciente, entre el complejo inconsciente y el síntoma, el sueño, aparece como un eslabón intermedio y permite la alusión para conectar los dos términos. Es lo que yo grafico con esta otra cápsula, ¿no? Que es el ARPOTS. O sea que nosotros podemos ver que tomar al sueño como una entidad alusiva, como un eslabón intermedio, me permite ubicar lo que ocurre en la transferencia y su relación con el síntoma y la agencia representante de pulsión que el síntoma está sustituyendo. O sea que, en la medida en que nosotros podemos tomar al sueño como un mensaje que nos informa del síntoma y de la agencia representante de pulsión, se produce la alusión de la interpretación. Entonces, digo, y para cerrar por ahora, que este es un momento como para que nosotros volvamos a darle dignidad a esta formación del inconsciente, como para poder extraer de ahí la posibilidad de interpretar los síntomas, como para poder modificarlos. Bueno, ahora voy a, no sé, ¿querés decir algo, Iván? No, simplemente podría ordenar un poco algo de esta idea, donde vos haces el paralelismo entre sueños, síntoma, dándole la importancia, ¿no?, a la interpretación de los sueños, porque viene en un lenguaje en algún punto ya digerido. No sé, ayer dijiste algo así, es una ventaja que te traigan sueños, porque ya está en esa lógica. Está muy bien. Sí, yo creo que lo dije más o menos así, ¿no? Como el sueño es un producto del trabajo del sueño, que es un proceso que se produce para nosotros en lo inconsciente, como el sueño es un producto de la lógica inconsciente, inclusive ya el contenido manifiesto, que es lo que vienen a contarnos, lleva la huella muy presente de la lógica de lo inconsciente, que bueno, nosotros sabemos que es el proceso primario, condensación y desplazamiento,
más el miramiento por la figurabilidad, ¿no? Entonces, como el sueño ya tiene esa marca, esa denominación de origen del inconsciente, ya la expresión de eso en el análisis a nosotros nos prepara para escucharlo, ¿eh? También con la posición que conviene, es decir, con la lógica de la regla fundamental, la asociación libre y la interpretación, que no es una escucha que busca el sentido pictórico del sueño, sino más bien una escucha que fragmenta el sueño, que busca encontrar en el sueño las repeticiones significantes, o sea que es una escucha que también está guiada de alguna manera, por el proceso primario, ¿no? Esa es, digamos, como una tesis que yo vengo sosteniendo hace tiempo, digamos, que no solamente aquello que nosotros analizamos como producto y nos sirve para interpretar los síntomas es efecto del proceso primario, o sea, de la zambullida en lo inconsciente de determinados conflictos psíquicos, sino que también el que escucha, el analista, escucha con la lógica del significante, y la lógica del significante es muy parecida a la del proceso primario, ¿no? A nosotros nos parece que ya está, digamos, como, bueno, ya, digamos, adoptamos las teorizaciones del significante de Lacan, nos parece que es una escucha normal, escuchar que en un sueño aparece repetida, y en las asociaciones del sueño aparece repetido un término, entonces decimos, este término es importante, ¿no? Porque se apareció muchas veces, pero esa lógica es la lógica del proceso primario. Porque algo se repita muchas veces no quiere decir que sea importante en la lógica racional. Cuando uno guía la escucha, digamos, teniendo en cuenta que eso tiene que ser escuchado según la lógica del proceso primario, entonces aparecen estas conclusiones interpretativas, ¿no? de señalar, por ejemplo, las repeticiones. Entonces, digo, hay un acompasamiento en las formaciones del inconsciente en general, pero fuertemente en el sueño, hay un acompasamiento entre la lógica de producción del sueño y la lógica de producción del trabajo de la interpretación. De hecho, Freud lo dice así: trabajo del sueño y trabajo de la interpretación, yo lo rescato, y digamos, porque dice trabajo del sueño, trabajo del chiste, y yo añado trabajo de la interpretación. ¿Por qué? Trabajo del proceso primario en el momento de la escucha, ¿no? Entonces digo, el sueño es muy importante para nosotros que lo consideremos, porque en principio nos acomoda el modo en que tenemos que escuchar. Se acomoda muy bien con nuestro modo de pensar la escucha, ¿no? Produciendo asociación libre e interpretación. No sé si es eso lo que dije ayer. Sí, la idea es esa, y que tiene que ver eso, fundamentalmente con el lenguaje, y si se quiere con cierta captura más loca, más surrealista, que tiene que ver con el significante y no con el significado, y en todo caso, los sentidos que se le van dando ahí. Sí, digamos, según el esquemita que yo tengo, es cómo a partir del análisis de los sueños puede producirse esa reconducción entre el sueño como ocurrencia transferencial, el síntoma y la agencia representante de pulsión. No es solamente la producción de asociaciones libres que luego no llevan a nada, sino que justamente pueden producir esa reconducción entre ocurrencia transferencial, el síntoma en calidad de ocurrencia transferencial, perdón, el sueño en calidad de ocurrencia transferencial, el síntoma y la agencia representante de pulsión, ¿no? Como un continuo que le da lógica a la repetición del síntoma, que es lo que a nosotros nos interesa modificar. Sí, decías también algo así como que este proceso primario son significantes libres,
pero bueno, lo que siempre se aclara, que la asociación libre no es libre, sino que está dada por ciertas vías facilitadas de vivencia. Sí, sí, me parece bien. Y lo que me parece destacable, porque eso es como un tema más amplio, me parece lo destacable hoy es que nosotros ahora tenemos la oportunidad de volver a tomar el sueño como algo que nos va a enseñar cómo escuchar, nuevamente, sobre todo porque tenemos a pacientes muy interpelados por sus síntomas. Bueno, no sé, en este momento me parece que podríamos abrir un poco la conversación para que no seamos nosotros nomás los que conversamos. Quedan por lo menos 20 minutos de transmisión y hay muchos colegas que quizás quieran compartir sus experiencias y efectivamente comentar si lo han visto así en su consulta, si han aumentado los sueños y si esos sueños han producido algún avance, alguna modificación, alguna ganancia en la dirección de la cura, para la dirección de la cura. ¿Qué te parece, Iván? Me parece bien que vayan ahí pidiendo en el chat la palabra, así lo hacemos organizado, está buenísimo. En principio tomo la palabra yo y comento lo que voy viviendo en mi clínica. Veo que de algún modo el aislamiento lo que genera es cosas muy dispares, porque hay gente que la ordenó, hay mucha gente que la cuestión del aislamiento le ordenó ciertas cuestiones, me estoy refiriendo más a lo personal, ¿no? A los sueños, ¿no? Como también hay mucha gente que está, como decíamos al principio, decía Ale, alterada, cambiando las horas de sueño, la comida, como que el impacto en la subjetividad es fuertísimo. Y vamos 40 días. Entonces quizás los modos de poder hacer algo con todo eso que pasa, bueno, es posible que se manifieste en sueños, en formaciones del inconsciente, en síntomas, porque es mucho lo que está sucediendo. Es una Vos ya situación. pensás el sueño como una máquina de elaboración y de morigeración de los efectos traumáticos también. Totalmente, de poder expresar lo inexpresable, ¿no? Esta cercanía de, como decíamos, la cuestión angustiosa de la enfermedad, de la muerte, bueno, poder ponerle alguna simbología a esto. Porque cuando uno no lo puede acaparar en una cicatriz o en algo, bueno, eso se expresa. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece? Acá pidieron la palabra Patricio Vargas, vos pediste la palabra, lo pidió con la manito, así que vamos a darle. Bajar la mano. Ahí está. ¿Qué hago? ¿Me escuchás? Listo, comentanos. Sí, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? No, estaba escuchando, iba anotando algunas cosas que se me iban ocurriendo mientras ustedes hablaban, pensando en esta proliferación de la producción onírica, ¿no? En este momento particular, y pensaba en estos conceptos, digamos, ¿no? El afuera y el adentro, que ahora están tan trastocados, son dos categorías muy importantes en la configuración de lo psíquico, en esto de la configuración de la subjetividad, ¿no? Porque una de las primeras operaciones que organizan lo psíquico es esto de el afuera y el adentro, digamos. Pero son un afuera y un adentro muy particulares del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque el adentro, ese adentro no necesariamente tiene que ver con la intimidad del psiquismo, sino que ese adentro puede ser exterior, y en esos inicios también lo de afuera puede ser reconocido por el psiquismo y ser tomado como parte de él, digamos. Entonces, en este trastoque del afuera y el adentro, me parece que hay dos cosas dando vuelta. Los significados del afuera como algo traumático que invade al sujeto, que lo excede en sus intentos de inscripción y excede en lo imaginario y lo simbólico como forma de tramitación, pero también el adentro con la reminiscencia del retorno a la función materna, pero no de la mamá, digamos, de la persona mamá,
sino de las significaciones de ese adentro que muchas veces se vuelve angustioso, y también es una de las primeras cosas de las cuales el sujeto tiene que tramitar para armarse una afuera. Entonces tenemos ahí, me parece, esos testimonios manifiestos del trabajo de ficcionalización del sueño, que nos dan como ciertas mostraciones de esos procesos primarios como sobrecargados en este momento de estos intentos de inclusión. O sea que podría bien ser una oportunidad como para poder trabajar estas cuestiones constitutivas del interior, de lo exterior. Claro, sí. Que me parece que de por sí en la realidad que nos rodea ahora eso está trastocado, pero me parece que tiene su resonancia en un psiquismo que está tratando ahora también de acomodarse a esta nueva situación. Por supuesto que a su vez eso toca las cuestiones íntimas de cada sujeto, digamos, ¿no? Y por eso se vuelve una vía también de acceso, ¿no?, a estas ideas patológicas de las que vos hablabas, que están ahí como la base de lo que nos interesa a nosotros en la clínica psicoanalítica, y que por supuesto que necesitan encontrar una inscripción en el trabajo, en el trabajo del tratamiento, ¿no? Claro, yo por ahí, porque soy así como una especie de optimista, veo en cada situación la posibilidad de llevarlo como algo para producir elaboración en un tratamiento, ¿no? Porque efectivamente aumentan estas fantasías, ¿no?, de encierro, ¿no?, de quedar atrapado, ¿no?, porque la escena misma lo sugiere, digamos, un resto diurno de esos fuertes, pero eso quizás hace que el paciente pueda pensar, ¿no?, ¿qué es esta cuestión de estar incluido en el otro, esa fantasía de estar incluido en el otro, ¿no? Como que la escena misma te lleva a eso. Sí, ¿no? sí, a estos idas y vueltas con, obviamente, como uno tiene construido ese otro, ¿no? Y también está esta idea, está la idea esta de qué es adentro y qué es afuera, qué es familia y qué no, ¿no? Como el peligro frente al contagio en cualquier lado. Sí. Por eso digo que son como las significaciones de eso, ¿no? Como lo que se va moviendo, en realidad. Muy bien, está bueno. Gracias, Pato. Escúchame, habría que ver si alguien más quisiera tomar la palabra. A ver, vamos a ver. ¿Suyay? ¿Alguien más está? Bueno, Suyay, dale. Bueno, no, me quedaba pensando también, particularmente me pasó de pacientes que jamás hablaron de sueños, por ahí no los traían o muy por arriba, y esta última semana sobre todo fue como muy intenso, y sueños también que eran como un montón, ¿no? Como desde pacientes que traían cosas con el famoso sueño recurrente, y hasta una paciente que fue capaz por ahí la que más me interpeló en algún punto, porque es una paciente que en diciembre tuvo un accidente y estuvo con una internación domiciliaria desde diciembre, con lo cual ella no sale desde diciembre. Y justo cuando se terminaba su internación y le iban a dar el alta, vino la cuarentena y estaba pero furiosa porque no podía salir, y veníamos trabajando mucho cuestiones que tenían que ver con su modo de vincularse, con situaciones en las que se fue encontrando en ese periodo de internación, en realidad, que hablaba mucho de su posición frente al otro. Y cuando empezó la cuarentena, como que mucho de ese trabajo se empezó como a borrar un poco, porque estaba como muy negada, muy enojada, y las sesiones ya de hecho le molestaba mucho el hecho de que tenga que ser por teléfono, y que yo la atendía en la casa, que yo no pueda ir más y demás. Es una señora grande también. Y esta semana tuvo como sueños que era como muy de hablar mucho de su posición
de nuevo, como que retomó todo eso que había quedado medio en pausa cuando arrancó la cuarentena y me lo cuenta como al pasar, al principio, o sea, me dice, no, tuve tal sueño, qué sé yo, y le digo, bueno, ¿querés que hablemos de eso? No, igual ya está. Y como toda la sesión con una resolución, onda, a mí no me pasa nada. Entonces, al final de la sesión un poco como que le hago una intervención respecto a que, obviamente, por cómo venían siendo sus semanas y todo, que estaba bueno que pueda como haber hecho algo, pero que estaba bueno también que veamos eso que había pasado. Y recién ahí empezó como a abrir un montón de cosas que esto un poco respondiendo a la pregunta que hacías, ¿no? Si que habían tenido algún tipo de efecto en el recorrido, y la verdad es que fue como poder tomar eso y que ella empiece a poder desplegar un montón de cosas que venían como muy trabadas en el análisis, y que estuvo buenísimo. Y por otra parte también lo que me pasó mucho, que también lo pensaba un poco con lo que decía Alejandro, que hubo como, sobre todo al principio del aislamiento, hubo como un tiempo que fue más o menos entre el sexto, séptimo día de las personas con las que iba hablando, que era como que la cuestión de las pesadillas emergieron un montón y empezaron a aparecer mucho. Gente que quizás incluso me decía como que capaz que no, la típica, no me acuerdo de los sueños, o yo no sueño, o ese tipo de comentarios, y que de repente eso como que emerja mucho y esté muy, muy, muy presente. Y a mí sí se me había empezado a pensar y había empezado como a tratar de quizás ver un poco más la diferencia también entre los que pudieron continuar con su trabajo, sea desde su casa o saliendo mismo, con quienes no. Hay un montón de oficios y de tareas que no se pueden continuar, y gente que dejó de trabajar. Y lo pensaba también mucho como, bueno, la función del trabajo desde el psicoanálisis y desde lo que dice Freud, ¿no? Como lo que, la función que cumple, digamos, en el psiquismo, y también esta cuestión de la rutina que cada uno tiene en su trabajo, más allá de si te gusta o no te gusta, cómo también eso hace que ciertos procesos y ciertas cuestiones con las que uno se encuentra en el cotidiano tengan como un punto de calma. A veces es como que este encierro, si se quiere, se vuelve un poco insoportable para algunos. Esto que traían esto que decía Alejandro, que preguntaba respecto al estar con uno mismo, ¿no? Encontrarse con la mirada sobre sí mismo, también a veces es un poco insoportable eso para algunos, y la rutina y el trabajo y demás son como los pequeños puntos de fuga, me parece, en donde uno como que se refugia un poco y se pone un velo a todo eso, y hoy eso ahí está, entonces... Claro. Por eso la elaboración onírica, un poco lo que sugería Iván, ¿no? Y la elaboración onírica parece como un intento de poder circunscribir, de poder elaborar, de poder tramitar esa estimulación que no cesa, ¿no? Ahora, me parece muy interesante lo que vos traes como ejemplo, ¿no? Una paciente reticente a contar el sueño, como, no, eso no me quiero enterar de eso, ¿no? Porque justamente el sueño tiene esa cuestión interpelativa, ¿no? Ahora, está el trabajo del sueño, ¿no? Que produce el sueño, y luego es nuestra responsabilidad como analistas el hacer que eso, ¿no? Que esa producción responda al trabajo analítico. Eso, digamos, es diferente, porque el sueño de por sí produce trabajo de elaboración onírica, pero tiende a intentar encapsular lo real, no nos aporta datos respecto del síntoma per se. Hay que realizar una operación sobre eso como para hacer que eso diga algo, y entonces no solamente sea trabajo del sueño, sino trabajo de la interpretación, que es el añadido que nosotros tenemos que poner, ¿no? O sea, tratar de trabajar, de traer ese fenómeno y llevarlo a nuestro campo como para poder extraer datos de él, ¿no? Sin esa posición, nada puede suceder en términos analíticos, ¿no? Bueno, Sí, sí. muchas gracias, Suyay. A ver, dos participantes levantaron la mano. Paso la palabra, ¿sí? Por favor. Juan Pablo Roldán.
Te reinicio el audio. A ver, si pude. A ver. Me jugó una mala pasada hoy el Zoom. Hola, Ahí ¿me escuchas? te di audio. Sí. Sí. Ah, fenómeno, fenómeno. A ver, no te veo. No, porque tengo apagado la imagen. Ah, bueno. Es algo Sos que una lo voz en utilicé desde el off. principio. Sí, exactamente. Pero Bueno, podés, o no podés prender la cámara. Así nos saludar. no puedo, No. no importa, una cuestión Listo, técnica. listo, no podés, no podés. Dale, contame. Bueno, hace un par de años con un colega hicimos una experiencia que se llamó el Taller de los Sueños, que fue eso del 2016, 2017, y algo de lo que como traían ahora como me convocaba a esa experiencia, porque nosotros, digamos, básicamente lo que proponía este taller era, digamos, ¿no? Como poner otra vez el foco sobre la realidad onírica. Un poco suspendiendo esto que vos decías, ¿no? De la operación del análisis sobre el sueño, ¿no? Como no tomarlo como algo a analizar, sino como simplemente ponerse como en contacto con ese tipo de realidad. Digamos que el psicoanálisis, digamos, lo toma, pero no es la única vía, digamos, que ha trabajado con ese material. Y había algo muy interesante, que es algo que también sucede acá, que es que, digamos, varios decían acá como que hay algo del reloj que se trastocó, ¿no? Como que o se suspendió o se desbarajustó. Y en el taller de los sueños lo que pedíamos era llevar un diario de sueños, y era, digamos, no era algo novedoso, pero sí era algo como muy, muy interesante, ver que digamos, cuando lo hicimos más en vacaciones, épocas de vacaciones o periodo de verano, donde por ahí había ciertas personas que relajaban su actividad, tenían mucho más registro del sueño, pero mucho más. Y cuando empezaba como el momento, digamos, de cotidiano, de laburo, etcétera, el registro bajaba un montón, ¿no? Como el estar pendiente del reloj, era como que la realidad diurna copaba absolutamente como O sea, cierta posibilidad de registro. el trabajo te arruina el sueño. Exactamente. Y había algo de eso que, digamos, que creo que ahora está sucediendo, también en todos estos otros asuntos que ustedes como mencionaban, ¿no? Como el tema del aislamiento y, bueno, esas cosas. Y también me llevaba como a nada, como a esto que vos decías, ¿no? Como el lugar desde el psicoanálisis que le damos esas producciones, ¿no? Como las producciones, en este caso los sueños, pero también otras, ¿no? Que es los chistes o los actos fallidos, etc. Y me parece que ahora es un momento de mucha no sé si de tanta producción, pero sí de mayor registro, ¿no? Como que el partido está como mayor registro. No sé si obviamente no en todos los casos, no en todas las personas, pero por lo menos digamos, esto que transmito es que, bueno, yo por lo menos como tomo bastante el tema de los sueños, intento, como vos decías, ¿no? Como intento como poner como un punto a laburar y, bueno, las resistencias o dificultades que aparecen en traer ese material. Y en este tiempo, muchos como aparecen ya como espontáneamente y de maneras totalmente como diversas, pero con mucho mayor registro, ¿no? E incluso, digamos, no es necesario ni siquiera pensar, está bien, digamos, está enfocado en la clínica, pero también en mí, digamos, me acuerdo mucho más mis sueños, registro más mis sueños, porque también hay algo de esto de mi reloj que también se trastocó. Y tomo eso último porque esto que vos decías, che, bueno, cómo desde la facultad, ¿no? Desde cierta formación, como se ningunea un poco esa realidad, o se la toma de una manera muy teórica en mal sentido. Y, digamos, en el taller jugábamos un poco con algo de esto, de, che, bueno, como, digamos, che, pero si tenés varios textos fundamentales del psicoanálisis, como la interpretación de los sueños, el chiste y su relación con el inconsciente y psicopatología de la vida cotidiana,
que más o menos era un grupo de personas que empezaba a prestarle como atención, porque también hay registros propios de analistas, ¿no? Decir, che, me pasó esto en tal lado, me desperté y soñé esto. Y como muchas veces, digamos, como el mismo analista, le cuesta como ponerse en contacto con sus propios sueños. Nada, era algo de eso. Y sí, porque acá la cuestión es una cuestión de concepción conceptual, o sea, de concepción teórica, para decirlo de alguna manera. Pero en concepción teórica ya me parece inclusive una terminología no analítica, digamos, una concepción ético-práctica, ¿no? El pensar que las formaciones del inconsciente no tienen tanta importancia y que uno si va por ese lado, entonces no produce modificaciones en los síntomas, sino que solamente engorda el sentido y no se atiene a las últimas elaboraciones de Lacan. Me parece una posición muy poco conveniente y que desestima un fenómeno que es central para nosotros, al punto que parece que el inconsciente está siendo borrado del mapa, y no sé entonces qué haría un analista si no trabaja con el inconsciente para producir los discernimientos necesarios, pero no solamente discernimientos, pero las vinculaciones necesarias entre lo que le pasa al paciente en la vida cotidiana, lo que le pasa en el consultorio, y sus síntomas, y eso que estaría causándolo, ¿no? No se entiende muy bien cómo podría sostenerse una posición epistemológica tal, digamos, que invalide el instrumento que le da origen, ¿no?, al psicoanálisis. Me parece como un desatino muy grande. No sé si se silenció. Sí, no, me parece como muy, muy copada la postura, y hay un librito muy lindo que se llama El lenguaje olvidado, de Erich Fromm, que es muy, nada, como, a mí por lo menos me interpeló en ese punto. A mí me pasó cuando entré en la facultad, que bueno, empecé, digamos, a psicoanálisis. Fuera hay una entrevista que me hicieron hace mucho, no sé cómo se llama, pero la gente del Colegio de Psicólogos de San Isidro, en donde relato un poco lo que me pasó cuando entré a la facultad, después de haber leído a Freud, haber cursado el primer año de la facultad, haberme puesto en contacto con el texto freudiano, con el espíritu del texto freudiano, y después ya en segundo año, una facción del psicoanálisis yendo en contra de las herramientas del psicoanálisis, desconociendo que los tres libros de Freud más importantes son la psicopatología de la vida cotidiana, la interpretación de los sueños y el chiste y su relación con lo inconsciente, que además Lacan destaca no solo al inicio de su enseñanza, sino también al final, ¿no? No sé cómo se puede desconocer esa herramienta y poder seguir ejerciendo el psicoanálisis, ¿no? Porque además sucede con nosotros que nuestro dispositivo, tenemos que admitir, que genera concepción de lo que es un fenómeno. O sea, los fenómenos, los síntomas, los fenómenos que nosotros observamos, son fenómenos en la medida en que nuestra concepción los cree o los sostiene posibles. Sin concepto, sin nuestra posición, un sueño es nada, un chiste es nada, un lapsus es solamente un error. Nosotros ponemos el concepto ahí como para poder extraer de él las consecuencias que necesitamos. Por eso siempre es fundacional. Claro. En esta línea, ¿se me escucha ahí? Sí. En esta línea ayer dijiste algo como el inconsciente no existe, el inconsciente es un invento. Sí. No es algo que uno digo, pero es un invento que tiene efectos. Y sí. Es lo que dice Lacan en el seminario 11, ¿no? Que el estatuto del inconsciente es ético, ¿no?, y no ontológico, ¿no? Que en definitiva es por la certeza metodológica
en principio encarnada por Freud, que un fenómeno cualquiera viene a aludir a el síntoma y a la causa del síntoma. No sé si se me escucha porque vos te trabaste o soy yo. No, me parece que estamos bien. Hay algunos mensajes, quería Diga. leer. Dale. Bueno, hubo varios que quedaron en el camino, pero tomo uno de los últimos. Lula Ocampo dice, en relación a esto, no querer saber de eso, un paciente que se autodiagnosticó con apnea del sueño y que suele tener insomnio, registra ahora en cuarentena que cuando está por conseguir el sueño no quiere dormirse porque tiene miedo a soñar, ¿no? Pone ahí entre paréntesis, hablando de poesía. Qué interesante. Quizás quiera tomar la palabra esa persona, o ya no está. Lula. Lula Ocampo. ¿Quieres hablar? Ahí está. No, era simplemente compartir eso, porque justamente Suyay creo que había traído no querer saber de la paciente, y bueno, me remitió a este paciente que, bueno, esto que digo que se autodiagnosticó es porque, bueno, una vez dejó de respirar mientras estaba dormido, la pareja, bueno, sí se da cuenta, lo despierta, bueno, y a partir de eso empieza a tener muchos problemas para conseguir el sueño, ya tenía insomnio y ahora, bueno, como que eso recrudeció. Claramente no trae ningún sueño, pero está bueno este movimiento que hizo en cuarentena, o este pequeño registro de su miedo a soñar. Ya no es miedo a dormir, es miedo a soñar, porque él traía mucho de que tenía miedo a dormirse para que no le suceda esto de vuelta de la apnea. Bueno, ahora un pasito que dio es esto de que tiene miedo a soñar en realidad. ¿Pero dice alguna representación en particular, que aparezca algún contenido de pensamiento en particular? No, de hecho, directamente, como te digo, un pasito adelante, un pasito atrás, porque ni bien dice este miedo a soñar, lo que trae es, bueno, igual a todos nos debe pasar lo mismo con esto de la cuarentena. Pero bueno, nada, me resonó muchísimo lo que hizo Suyay, esto de no querer saber de eso, y creo, digo, hace pocos encuentros que estamos trabajando juntos, pero claramente debe haber ahí algo que no quiere saber. Bueno, Perdón es que... ¿Sí, quién? Perdón que me Sí, Alejandro. Sí, no, justo te vamos a dejar que te metas, a ver. Que nombraba el tema de las apneas del sueño. No sé si tu paciente tiene un diagnóstico de que alguien le haya hecho de apneas del sueño, a Lula le digo, porque el diagnóstico es un diagnóstico que no es un autodiagnóstico, tiene que tener un dato objetivable con un estudio objetivable. Entonces quizás ese diagnóstico de apneas del sueño que tiene está más en relación con sus miedos que con un verdadero episodio de apnea del sueño. Muy bien ahí, aportando lo objetivo, Alejandro. Te necesitamos para eso, porque si no nadamos en el mar de la subjetividad. Pero ahí es interesante, porque me parece que ahí la colega dice que tiene temor digamos, lo correcto sería decir temor a dormir, pero dice temor a soñar, lo cual tiene un alcance poético interesante, y yo sería bien cascarrabia en ese sentido. Si dijo soñar, ¿no? Tratar de darle el alcance que tiene ese término para ver hasta dónde llega, ¿no? Porque no me parece extraño que alguien tenga miedo a soñar, ¿no? De hecho, muchos niños les pasa eso, y cuando uno está muy angustiado, ¿no? De pronto volver a encontrarse con ese sueño que te perturba, no es tan gracioso, ¿no? Porque efectivamente el sueño tiene esa fase interpelativa. Lo que pasa es que nosotros hemos hecho toda una tarea para desestimarlo, ¿no? No solamente en la vida cotidiana, sino lamentablemente muchos analistas. Levantó la mano Andrea Kragraris. ¿Está todavía? Sí, ¿cómo están? Acá Bien. estoy, sí, se me había desconectado y volví a entrar. ¿Qué tal? Qué suerte. Bueno, yo lo que había pensado es en relación al tema del sueño y la cuarentena, de que se estaría clausurando los dos
elementos importantes para la acción, que sería el trabajo, y el amor en tanto no poder relacionarte con el otro, a nivel al menos físicamente, ¿no? Porque está esto de lo virtual y demás. Pensaba qué relación tiene esa clausura, digamos, de la acción, del poder trabajar, por ejemplo, con el sueño, teniendo en cuenta que, digamos, para poder soñar habría que, no para poder soñar, sino quizás hasta para poder acordarse de los sueños, habría algo de, digamos, de una baja de la represión, ¿no? Que Freud decía, ¿no? Poder como amenguar ese refuerzo defensivo que hace que uno se olvide de los sueños, se los reprima, ¿no? Que se cortó se un olvide de los poquito. sueños. Pensaba eso, que duerme más, digamos. Se cortó un Hola, poquito, hola. Andrea. Lo último que dijiste se cortó un poquito. Si podés resumir brevemente. No, que ahora en la cuarentena uno no duerme más, ¿no? Uno se dispone más a descansar, quizás. Le da más espacio a eso, al menos. Creo que tiene que ver con otra de las influencias. Y no, pensaba esto, ¿no? De qué hace que uno se acuerde más de los sueños, ¿no? Esto de la cuestión de la defensa, el hecho de que, bueno, uno está acá encerrado, digamos, y hay algo de quizás del poder salir y trabajar, digamos, porque quizás uno trabaja, pero todo medio a nivel como virtual, digamos, ¿no? Sí, uno está acá encerrado, me gusta eso, ¿no? Uno está acá encerrado, ¿no? Como esa expresión dice, ¿no? Como que quizás la proliferación onírica, ¿no? Sea como un modo de responder a ese estado de privación, ¿no? De los accesos a las vías, vos dijiste algo así, ¿no? De las vías como tradicionales de descarga que tenemos, ¿no? Como el trabajo y el amor, una cosa así decís. Tal cual. ¿No? Como uno está acá encerrado y lo único que le queda es soñar. Claro, digamos, desplegar el deseo De hecho, por hasta no tengo tema de conversación, lo que tengo de tema de conversación es lo que acabo de soñar ayer, porque no fui ni al trabajo, no discutí con ninguna pareja, no me levanté a nadie, ¿no? Como que no tengo tema, tengo que hablar de los sueños. Sí, de lo que pasó en la noche, digamos, ¿no? Porque del día, bueno, a Por mí lo eso, personal me pasa, se ha vuelto un acontecimiento nuevamente el sueño, ¿no? Y yo digo, enhorabuena a eso, porque no sé qué nos pasó que en un momento dejó de serlo. Para nosotros mismos, para nosotros analistas, que somos como dentro de los que quedan los poquitos que podemos decir, no, pero ojo, porque el contenido del sueño tiene alguna importancia. También pensaba el tema de los restos diurnos, ¿no? Que uno supuestamente tramita durante el sueño, ¿no? Digamos. Nada, les quería contar como algo personal que ahora, cada vez que veo una película, yo después sueño. Ayer vi el Hoyo, ¿lo vieron a la película? Es media traumática esa película. Bueno, está en Netflix, la pueden ver. Y, no sé, a mí me pasa mucho... ¿Me va a hacer soñar, Andrea? Yo creo que sí, porque les toca todo, porque es una metáfora, digamos, de cómo está hecho el sistema. ¿No? Y nada, yo tengo una hijita de 3 meses que se llama Almendra, y yo soñé que le daba una almendra para comer, y después decía, ay no, tiene 3 meses, no sé, le va a hacer mal, digamos, ¿no? Y me requedo con ese sueño, ¿no? De que muy nítido, hasta me desperté a ver si realmente no le había dado la almendra a mi hija que se llama Almendra. Nada, no quería contar eso nomás. Qué hermosa. Te diría que hasta no me dan ganas de decir nada más después de esto que acabas de decir. Con ese sueño porque me pareció muy, no sé, muy representativo. Sí. De algo de nombre, como ¿Qué será, no? Como que te queda ahí, ¿no? Te queda ahí rebotando el sueño. Ya te quiero spoilear la película, pero algo quizás tiene que ver con la película esa. Y bueno, no, es que nos das muchas ganas de ir a ver la película ahora, porque eso es lo que tiene el sueño, la virtud alusiva.
¿no? Es un mecanismo de transporte, nos sirve de vehículo de transporte para cosas que no sabemos que están integradas dentro de nuestra organización. Es la vía rígida de acceso al inconsciente. Eso es lo que tenemos que seguir sosteniendo. Esto Sí. es nuestro, le decía a Alejandro y a Iván, es nuestro Big Data interior. No tenemos que despreciar eso. No, tal cual, algo nos quiere decir, y bueno, está el trabajo de la interpretación, como vos decís, que no tiene que ser sin un otro. Bueno, no sé si están todos ahí con sus analistas, pero Sí, hace falta que nosotros le empecemos a valorizar de vuelta. quizás contarlo ya tal cual. Bueno, gente, se nos hizo la hora, no sé, Iván, me parece como que, aparte yo tengo que atender ahora en 20 minutos, y nada, no quiero dejar esperando al paciente. Yo les agradezco mucho la presencia en esta cápsula de psicoanálisis. Esperemos que haya otras cápsulas de psicoanálisis con otros temas que ya estamos viendo con Iván, y que también me parece que vamos a conversar con Alejandro, porque Alejandro nos brinda un aporte importante, y también a todos los colegas que nos quieran sugerir alguna temática, ¿no?, de lo que les parece relevante incluir dentro de la cápsula esta de psicoanálisis, como para que en algún momento alguien diga, a ver qué decían estos locos en el 2020, vamos a ver esta, ¿no? Como para que quede un registro y podamos volver sobre nosotros mismos, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestro discurso, y ver qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Para poder extraer conclusiones que sean útiles para tratar mejor a los pacientes, para mejorar nuestro abordaje. Hace falta que nosotros generemos registro y volvamos sobre nuestro registro. Iván. No, hermoso, hermoso, agradezco a todos también compartir este espacio, están todos ahí saludando, vamos a intentar seguir con esto. Me quedo con este último paralelismo, ¿no?, entre la película y el sueño, ¿no? Hay un punto en el cual los seres humanos somos más eficaces por la inteligencia narrativa, y no tanto por la inteligencia conceptual. Hay algo de la historia que sirve para poder expresarse. Muy bien, muy lindo. Bueno, muchas gracias a todos. Si conocen a alguien que se quedó afuera, le transmiten mis disculpas. La verdad que yo pensaba que el Zoom me iba a admitir más de 100, pero algo pasó en el seteo, es responsabilidad mía. Les pido disculpas, transmítanle eso a los que se han quedado afuera, y esperemos solucionar este problema para la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Nos saludamos. Adiós. Que sueñen lindo, que sueñen lindo. Dulces sueños. Chao, muchas No tengan gracias. miedo a soñar.